hemos hecho el recorrido de los trabajos en la línea 2 del metro, que como sabemos estuvo por mucho tiempo paralizado. Hay avances, ha estado presente el ministro de Transportes y Comunicaciones junto con la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, y hemos aprovechado para hacer consultas en la coyuntura. En un primer momento el ministro de Transporte le hemos podido consultar sobre estas medidas de restricción vehicular para carros particulares los días domingo, y en todo caso si esto no se proyecta para que también rija al transporte público, toda vez que expertos han mencionado que el transporte público podría convertirse en un punto de contagio toda vez que no se estarían respetando los protocolos necesarios. Escuchemos la respuesta del ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás. Poder Ejecutivo lo que se ha hecho es establecer un conjunto de indicadores que nos plantean escenarios posibles y nos plantean efectivamente la posibilidad de cómo, ubicando riesgos diversos, se actúa y se responde de manera sistemática. Estamos trabajando para medidas en cada uno de esos escenarios, y eso es lo que se ha hecho. En función a esos escenarios, a cada escenario hay un aforo determinado y hay medidas determinadas. ¿Se va a seguir evaluando? Por supuesto que se va a seguir evaluando en la medida en cómo va evolucionando la pandemia y los niveles de contagio existentes. En torno al tema de la fiscalización, repito yo, vamos a hacer mayores esfuerzos para continuar fiscalizando el cumplimiento de los protocolos y los aforos que existen. Hay un esfuerzo del ATU, hay un esfuerzo de la SUTRAN para fiscalizar, pero finalmente también aquí tiene que haber una coparticipación de todos, del ciudadano que tiene que ir, buscar, trasladarse en el transporte formal y buscarse trasladar, además cumpliendo los protocolos. Bien, Nicolás, en esta línea se le consultó también a la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, la señora María Jara, respecto también dicho por el alcalde metropolitano, que cuestionó hace unos días la falta, dijo él, de fiscalización en el transporte público. Mencionó además que esto podría representar un claro peligro ante el aumento de casos de COVID-19. Esto es lo que ha respondido la señora Jara respecto al cuestionamiento. Escuchemos. Pero yo simplemente reiterar que recordemos que la fiscalización científica que realizan los fiscalizadores de transporte no es solamente sobre informalidad, es sobre protocolos COVID. Y si en el momento 1 de la pandemia las personas comenzaron a abordar las unidades de transporte con mascarilla y con protector facial, es por el trabajo esforzado y silencioso de nuestros orientadores y de nuestros fiscalizadores. Ese trabajo es permanente y es un trabajo que se potencia con el concurso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero como bien lo ha dicho el ministro, también con el compromiso de todas las autoridades de sumar expectativas, de sumar con su esfuerzo, y de la ciudadanía de ser responsables de su integridad física y de la de sus familias. La informalidad, por supuesto, en una situación de crisis se va a potenciar. Para eso, desde el Poder Ejecutivo, cada alcalde, el alcalde de Lima, el alcalde del Callao, los alcaldes locales, tienen que desarrollar estrategias también para que la gente deje de ver solamente en el transporte una potencial espacio para ganarse dinero, sino más bien darle un abanico de oportunidades para poder trabajar dignamente en esta crisis económica. Bien, Nicolás, entonces la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano ha sido clara en decir que la informalidad va a crecer, y ha hecho una invocación a los ciudadanos respecto al incumplimiento en muchos casos de los protocolos de aforo. Y finalmente se le consultó también al ministro de Transportes y Comunicaciones sobre lo ocurrido a la fiscalizadora que fue investida por un extranjero de nacionalidad venezolana que conducía una combi informal. Él ha dicho que van a tratar de mejorar la normativa para que cosas como la ocurrida no vuelvan a suceder. Escuchemos. Nuestra voz en alto de la necesidad que se sancione ejemplarmente, y así ha sido. Hoy ya se ordenó la detención, estamos convencidos que este sujeto va a estar pronto detenido y va a merecer una sanción como se lo merece, y va efectivamente a cumplir
la condena que establezca los organismos jurisdiccionales correspondientes. Estos hechos no pueden volverse a repetir y es por eso que requieren de una estrategia integral, y en eso también estamos como Ministerio de Transporte y Comunicaciones al lado de la Autoridad de Transporte Urbano. Una estrategia que representa mejor normatividad legal, y hemos dado ya pasos en ese sentido, una estrategia que representa fiscalización permanente, y recordemos que el hecho lamentable se produjo justamente en acciones de fiscalización. El ATU ha desarrollado el año pasado, en el 2020, más de 10.000 acciones de fiscalización. Y igual la SUTRAN ha desarrollado una cantidad muy importante de acciones de fiscalización. Entonces, hay un esfuerzo de fiscalización permanente y hay además un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, entre la Autoridad de Transporte Urbano, entre los gobiernos locales y, por supuesto, entre el Serenazgo, que pertenece también a los gobiernos locales. Entonces, hay un esfuerzo conjunto. Bien, Nicolás, han sido entonces las declaraciones de ambas autoridades respecto a la actividad por la cual se nos convocó. Ha mencionado el ministro que la ejecución de este tramo de la línea 2 del metro está a un 33%. Ellos esperan que antes de junio de este año los primeros 5 kilómetros puedan ser finalmente entregados. Recordemos que esto va a conectar con el Callao. Se proyecta que transporte a más de 1 millón de personas al día en poco más de 40 minutos, Nicolás. Es lo que se ha desarrollado aquí desde el distrito de Santa Anita.